Gloria a Dios, hermanos. Dios les bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Damos gracias al Señor en este domingo 14 de marzo 2021. Que el Señor nos conceda, hermanos, continuar con el estudio del libro de Apocalipsis. Y a través de este estudio, hermanos, también invitarle a las personas que nos escuchan, que nos siguen por las redes sociales, en la página de la iglesia, que puedan prepararse en el nombre de Cristo, porque todo lo que la palabra del Señor nos menciona y nos revela se va a cumplir. Dios tiene un propósito, ¿verdad? Que las personas escuchen este mensaje de arrepentimiento, este mensaje que va a traer salvación a sus almas, y ojalá usted sea uno de ellos, que usted esté en la lista, en el libro de la vida para salvación. Aleluya. Vamos a estudiar, hermanos, en este domingo la quinta trompeta, que se encuentra, ¿verdad?, en Apocalipsis 9, del versículo 1 al 12, que lo vamos a ir leyendo conforme avancemos en el estudio. Y antes hacemos una oración en el nombre del Señor. Padre, te damos gracias, mi Dios Todopoderoso, por concedernos, Padre Celestial, que este domingo, Señor, estemos adorando tu nombre y escuchando este mensaje de tu palabra, que sea de grande bendición para las personas que lo van a escuchar, Señor, tanto en el momento, Señor, del culto o después, Padre Celestial, que van a entrar a la página de la iglesia. Bendice sus vidas de una manera especial, Señor, y que tu Espíritu Santo pueda tocar esos corazones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, el propósito, ¿verdad?, de estos temas para estudiar la profecía escatológica es prepararse para no quedarse. Estar listos, ¿verdad?, para el arrebatamiento de la iglesia, que no sabemos el día ni la hora, pero que va a ocurrir, hermanos, y que por las señales puede, ¿verdad?, quedar muy poco tiempo para que ocurra ese acontecimiento tan glorioso para la iglesia. Vamos a ver en este tema la quinta trompeta. Como título le pusimos al mensaje conflicto bélico. Y vamos a considerar, hermanos, que el libro de Apocalipsis, es un libro profético, pero también es un libro muy simbólico. Debemos considerar que en el tiempo que estos hombres de Dios recibieron el mensaje, incluso hay unos libros proféticos en el Antiguo Testamento que son más antiguos que Apocalipsis, que también revelan visiones, y que en ese momento, hermanos, los que reciben esas visiones se asombran con lo que ven, porque no están familiarizados con esas figuras. Ellos tienen que utilizar, ¿verdad?, en un lenguaje de su tiempo para comparar lo que están viendo. ¿Qué es lo que están viendo? Pues algo parecido a esto o al otro. Entonces no entienden, ¿verdad? Quizá en ese momento es que no lo comprenden, porque no está inventado nada de eso, no está en su época, no hay nada de eso. Entonces, por eso cuando los profetas o Juan, el apóstol, ve, por ejemplo, tanques de guerra, helicópteros, aviones, armamentos modernos, al no entender lo que está viendo, intentan explicarlo con el vocabulario o el lenguaje del momento, lo que tienen a la mano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si incluso nosotros viéramos algo que todavía, ¿verdad?, no se ha inventado y que no lo tenemos nosotros en nuestra mente familiarizado, pues también diríamos, ¿verdad?, vi algo parecido a esto o a lo que yo en este momento conozco, algo parecido, aunque más adelante, ¿verdad?, con los años diga, no, pues este artefacto o este aparato o este vehículo se llama tal cosa, ¿no? Entonces eso es lo que sucede en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Aquí estamos viendo, hermanos, que los juicios continúan aumentando de nivel catastrófico. Es decir, el ser humano no comprende, no entiende, y Dios sigue mandando, como vimos en el otro mensaje, en el mensaje del domingo pasado. Vimos que en el libro de Deuteronomio el Señor le habla al pueblo de Israel
de que está la obediencia y la desobediencia, y que en la obediencia hay bendiciones grandes y en la desobediencia va aumentando de nivel. Si usted lee el capítulo 28 de Deuteronomio, va a ir viendo de que cómo el Señor le va diciendo, y si no entiendes, te vendrá esto y te vendrá el otro, y si no entiendes, está como que va aumentando, porque así es la vida del ser humano. Entre más se aferra a no buscar a Dios, a no seguirle, más empeora la situación, va empeorando. A veces la gente no lo comprende así, pero hermana, hermano que me escucha, amigo que me escucha, si tú en lugar de buscar a Dios, de en verdad seguirlo, de arrepentirte y no aferrarte y no amarrarte ahí, si en lugar de eso tú dices, yo no sigo a Dios, o lo sigo a mi gusto, o lo hago como yo quiero, va a venir de mal en peor. Va a seguir aumentando el mal. ¿Por qué? Porque el pecado es como la enfermedad. El pecado es como la enfermedad. Si tú no la arraigas, y si tú no la tratas, y si tú no la combates con lo antagónico, lo contrario, eso aumenta más. O sea, crece más. En lugar de mejorar, hay personas que dicen, no, pues ya me va a pasar. Pero no, ¿verdad? Al contrario. Y más si continúan haciendo lo mismo, ¿no? Si hablamos de la diabetes, por ejemplo, y tú dices, no, ya se me va a quitar, pero sigues consumiendo, ¿verdad?, los azúcares, todo lo que lo causa, todo lo que la agrava más, pues en lugar de que cuando te comienza por algo leve, algo síntomas sencillos, va incrementando hasta que, ¿verdad?, pierdas un órgano, hasta que tus riñones se maleen, hasta que ya tu vista no puedas ver. En fin, hasta que te corten alguna parte de tu cuerpo. O sea, va aumentando. Así es el pecado. Pues es una comparación que yo le hago para que usted vea que si usted no obedece a Dios, no obedece a la palabra del Señor, en lugar de mejorar la situación de su vida, va a empeorar. Pero no por Dios, sino por lo mismo que usted haga. Dios es justo. Y verdad, todo lo que hemos visto aquí en estos juicios son cosas justas. O sea, el ser humano lo recibe porque se lo ha ganado, porque no quiere buscar al Señor. Entonces, vamos a ver, ¿verdad? Que ojalá y Dios quiera usted pueda entender este mensaje. Y el versículo 1 y 2 nos dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo. Y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Aquí, hermanos, lo que estamos viendo, ¿verdad? Y lo que estudié es de que probablemente lo que va a suceder en ese momento puede ser que se desata, ¿verdad? Por eso el título del tema, un conflicto bélico, otra guerra, pues. Otra guerra. Habíamos visto, ¿verdad?, desastres naturales en las 4 trompetas primeras. Desastres naturales que llegaron a la tierra, fuertes, ¿verdad? Al mar, a los ríos, a la vegetación, a los astros. Fueron desastres naturales. Pero ahora parece ser que se desata un conflicto, una guerra fuerte. Y probablemente lo que Juan está viendo, ¿verdad?, es un ataque atómico que en el momento, ¿verdad?, que toque esa trompeta, alguien desata eso. Algunos, ¿verdad?, han dicho que esa estrella que cae puede ser Satanás, que la Biblia dice que fue derribado, ¿no? Pero la estrella también, ¿verdad?, simboliza varias cosas. A los astros simboliza algo que dice que viene del cielo, ¿verdad?, que es lanzado, probablemente lanzado. Entonces, probablemente se lance como cuando sucedió en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad?, de la bomba atómica, y que nosotros hemos visto varias imágenes, esas imágenes, ¿verdad?, de la explosión como un hongo, ¿no?, gigante. A lo mejor sea otro ataque muy parecido, ¿verdad? Algunos autores comentan eso, de que probablemente se desate
una explosión atómica y que por lo tanto en ese momento, ¿verdad? Que hay eso, viene el conflicto. A lo mejor algún país, ¿verdad? Alguna nación a otra le lanza, ¿verdad? Una bomba atómica. Claro, permitido una por Dios y otro incitado por Satanás, que vamos a ver al final de los versículos que dicen que tienen, ¿verdad?, a alguien que es su rey, ¿verdad?, que es Abadón, Apolión. Y ¿por qué? Porque el ángel del abismo, que dice el versículo 11, pues se refiere prácticamente a Satanás, ¿no? Entonces, incitado por ello, porque en ese momento sabemos que quien está gobernando es el anticristo sobre la tierra. Entonces, algún conflicto bélico existe, ¿verdad? Y entonces esa explosión atómica, que algunos la consideran que va a desatar, ¿verdad?, pues un daño al medio ambiente, en el sentido de que se va a oscurecer, pues sabemos que incluso hasta cuando un volcán hace erupción, la ceniza y todo lo que exhala el volcán al medio ambiente, a la atmósfera, también tiene repercusión en el alumbramiento del sol. Hace, pues, ¿qué le diré? Casi va para 40 años más o menos, por ahí. Yo recuerdo que el volcán Chichonal, que está en Chiapas, ¿verdad?, hizo erupción, y aquí en Villahermosa se oscureció un día prácticamente, se oscureció, fue una erupción volcánica. No digamos ya dónde fue el evento, ¿no? Estamos a muchos kilómetros de aquí, de la erupción del volcán, pero aquí se vio. Entonces, si en ese momento esa catástrofe, ¿verdad?, o ese conflicto bélico se desata por lanzar una bomba atómica, pues se imagina, sabemos que ahorita ya es más fuerte, ¿no? Si hace más de como 70 años atrás, ¿no?, cuando la Segunda Guerra Mundial, casi 70, 80 años, eso fue terrible, ¿no? Eso fue algo muy fuerte en esa ciudad de Japón, pues ya se imagina ahorita qué tecnología más avanzada hay, con más daño, con más fuerza, que puede haber en ese momento cuando ocurra este desastre. Y eso, hermanos, en el versículo 3 trae, ¿verdad?, que dice el versículo 3: del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Ahí el apóstol, hermano, ve prácticamente, ¿verdad?, muchos autores están casi generalizados en su versión, de que probablemente lo que el apóstol está viendo sean helicópteros bélicos modernos. Hay algunos, hermanos, que tienen parecido a lo que el apóstol aquí lo está mencionando como langostas. Las langostas, hermanos, son insectos que cuando llegan a un plantío devoran todo, ¿no? Son como una plaga, y también vuelan, hermanos. Tienen, ¿verdad?, sus alas que vuelan. Y viendo las imágenes aquí, algunos helicópteros, como los llamados Apache, tienen bastante parecido a esos insectos. Fíjense, tienen mucho parecido, su forma, ¿verdad?, más o menos su cuerpo, cómo los diseñaron. Y claro, obviamente los helicópteros son enormes delante de una langosta, ¿no? Pero tienen mucho parecido. Estos helicópteros pueden volar en grupo, así como si usted ve un video de YouTube por ahí, va a ver que cuando es una plaga de langostas, como hoy se ven y todos están volando, ¿no? Están volando, llegan. Y dice que estos helicópteros pueden volar en grupos y moverse con movimientos elípticos o circulares, muy parecido a lo que hacen las langostas o los saltamontes, ¿no?, que también se les conoce como saltamontes. Ahí nos está revelando algo, fíjese, qué simbolismo, ¿verdad? Uno se asombra cuando estudia el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Y a veces, si uno lo tomara literal, pues no le entendería, porque más adelante vamos a ver que tienen coraza, que como el hierro ellos. Entonces, por eso sabemos que no son
literalmente los animalitos a los que se refiere el apóstol Juan, porque tienen otra característica, ¿verdad? El apóstol solamente hace una comparación. ¿Cómo? ¿Verdad? Entonces, eso hace vernos que en realidad no es literal, sino que hay un simbolismo, algo parecido a lo que ya nosotros sí ya estamos conociendo, ya vamos como visualizando. Por eso le digo que el arrebatamiento del Señor a su iglesia está más corto el tiempo ya. No podemos decir día ni hora, pero se va acercando. Se va acercando. Es algo, ¿verdad?, que cada día que pasa queda menos tiempo, y también por lo que si el Apocalipsis ya nos da una visión de algo moderno que hoy ya nosotros tenemos ya a la vista y que ya nos podemos ya compararlo y decir, no, eso fue entonces lo que vio el apóstol Juan en Apocalipsis. Esto fue lo que vio, porque eso sí se parece mucho y hacen daño. Son armas bélicas. Entonces, ese helicóptero llamado Apache tiene un parecido muy, muy fuerte a la langosta, a los saltamontes, ¿va? Dice el versículo 4, se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Fíjate, algo muy específico. Y recuerden que si fuera literal, las langostas lo que más dañan es eso. ¿Por qué? Porque de eso se alimentan. Las plagas de langosta llegan a cultivos, ¿verdad? Llegan a sembradíos donde a eso llegan, a absorber todo el alimento y de los cultivos. Y por lo tanto, ¿verdad?, han hecho en algunas regiones del mundo, han hecho que los alimentos escaseen, que pues, se encarezcan, ¿verdad?, por la poca producción que hay. Entonces, hermanos, aquí dice que es lo contrario. Probablemente se está hablando, ¿verdad?, de que la orden que se le da a esos ejércitos es de que no ataquen, ¿verdad?, zonas, podríamos decir, de producción agrícola, o que no ataquen a lo que va a servir de alimento, porque en las otras plagas ya hubo, ¿verdad?, en las otras trompetas ya hubo un daño al mar, a los ríos, a la vegetación. Entonces, en ese momento, si es un conflicto bélico, pues la orden es esa. Por eso es que sabemos y estamos casi seguros de que no son literalmente las langostas, sino son artefactos parecidos, que lo más parecido, ¿verdad?, son estos medios de transporte, pero de forma bélica, o sea, preparados para la guerra. Y también, hermanos, nos dice que no ataquen a los escogidos de Dios. Acuérdense que vimos en una predicación los 144,000 del pueblo de Israel. Aquí estamos viendo entonces, hermanos, que probablemente, ¿verdad?, el conflicto bélico tenga que ver con algo, ¿verdad?, que a lo mejor lanzaron cerca del pueblo de Israel, y otras naciones contestan a ese conflicto o a esa guerra, contestan, pero que no ataquen a Israel, porque los 144,000 son del pueblo de Israel. Entonces son los sellados, ¿verdad? Lo vimos en otra predicación pasada, otra enseñanza, de que hay 144,000 sellados que son hombres de Dios, que van a seguir proclamando la misericordia de Dios para la gente, que se arrepienta. Aunque ya la iglesia ya no está, Dios sigue en su misericordia llamando al arrepentimiento, llamando al ser humano, sigue haciéndolo, aunque en las condiciones en que se desarrolle la salvación serán distintas a las que hoy, ¿verdad?, que estamos en el periodo de la gracia, y que tenemos el auxilio del Espíritu Santo, tenemos mucha apertura, ¿verdad?, al menos en nuestros países, en nuestro país. Tenemos, ¿verdad?, esa situación de más libertad, pero en ese tiempo serán tiempos muy difíciles, y por eso se quiere que el ser humano desde ahora mejor lo reciba al Señor.
Desde ahora mejor lo acepte, desde ahora mejor lo busque. ¿Por qué? Porque en el tiempo en que venga todo esto, hermano, será más complicado, más difícil. Pero sí, Dios sigue llamando, ¿verdad? Pero ahora hay un trato con Israel. Israel vendrán gente predicando de la palabra de Dios. Esos 144,000 predicándole a la gente que se arrepienta. Y aquí los menciona, los vuelvo a mencionar, aunque no específicamente el 144,000, pero dice los sellados, ¿verdad? A los hombres que no tuvieran el sello de Dios, ¿verdad? Se le mandó que no dañase, y a los que no tuvieran el sello, quiere decir que a los que tengan el sello de Dios, ¿verdad? Dios los va a librar, los va a guardar. Pero para salvarse, hermanos, más adelante en otro mensaje de la enseñanza de la palabra, vamos a ver que el anticristo va a seguir a esa gente, ¿verdad? Que se le rebele y que no quiera aceptar sus condiciones del gobierno mundial, del gobierno, ¿verdad? Que ellos van a tener, van a padecer. Entonces, ¿por qué esperar, verdad? Y no sabemos también porque la vida no está comprada. Tenemos que algún día entregar cuenta, y si llega ese momento, ¿verdad? Que usted tiene que entregar cuenta, ¿cómo le va a hacer? Tiene que aceptar a Cristo, tiene que buscar al Señor, aleluya. El versículo 5 y 6 nos habla, hermanos, que 5 meses, dice, le fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión, como cuando hiera al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Eso, ¿verdad?, nos hace ver y nos dice, bueno, ¿qué será eso? ¿Cómo será aquello? Podemos decir, hermanos, ¿verdad?, por lo que estudié, que si ya tenemos, ¿verdad?, el medio de transporte que es el helicóptero, si ya tenemos, ¿verdad?, la figura ahí, entonces podemos deducir que lo más probable que el armamento que ese ejército va a llevar en las aeronaves serán, hermanos, gases tóxicos, neurotóxicos. Un helicóptero puede transportar misiles que llevan gases neurotóxicos para atormentar a los hombres sin matarlos. O sea, un armamento, hermano, sofisticado, ¿verdad? Ya hemos escuchado hablar de las armas biológicas que son utilizadas también, como el gas sarín, ¿verdad? En una ocasión hace años, allí en Japón, ¿verdad?, una persona lanzó gas así de esa forma en el metro de Tokio, de Japón. Entonces, esos tienen, ¿verdad?, una característica en algunos, ¿verdad?, algunos que únicamente producen síntomas, pero no la muerte. Únicamente tienen molestia a las personas, pero no mueren, como náuseas, vómitos, disminución de la frecuencia cardíaca, problemas respiratorios, contracción muscular facial, debilidad, tetania generalizada. O sea, muchos de esos, hermanos, armamento químico no matan a las personas. Y aquí dice que las personas van a ser atormentadas únicamente. Es probable que sea una arma biológica, ¿verdad? Un arma de ese tipo, gas neurotóxico, donde las personas sientan molestias, sientan daños en su cuerpo, pero no llega a morirse. Como cuando te deja, ¿verdad?, una enfermedad, parapléjico, o cuando te da una embolia, ¿verdad?, que no puedes mover ciertas partes de tu cuerpo o la mitad de tu cuerpo, en fin, o un infarto cerebral, ¿verdad?, que a veces no puedes hablar ya bien, pero estás vivo, pero con muchas deficiencias físicas. Entonces, probablemente eso sea, ¿verdad?, una de las formas de ataque en ese tipo de conflicto bélico, que no maten a las personas, pero las hagan padecer, las hagan sufrir, ¿verdad? Y eso va a hacer que las personas muchas veces
quieran morirse, dicen. Van a decir que mejor es morirse, ¿no? Porque lógicamente cuando alguien tiene una situación, ¿verdad? Incluso de enfermedad, hay veces hay personas que dicen, no hombre, ya quisiera yo morirme ya, por la situación esta de mi enfermedad, ¿no? De mi sufrimiento, padecimiento. Entonces, así va a ocurrir en ese momento. Muchos van a desear morirse, pero no van a poder. Entonces, hermanos, ¿verdad? Esto se va armando, ¿verdad? Como un rompecabezas. Y cuando leemos la lectura, vamos dándonos cuenta de que todo se va armando de tal forma que sí se refiere a un conflicto bélico que va a haber en ese momento, que se va a desatar, ¿verdad? Por alguien que va a lanzar desde el aire, ¿verdad? Va a lanzar algo atómico, algo que va a ser una explosión terrible, tremenda, que va a ser como si fuera el infierno, ¿no? Un ardor, un fuego quemante y que va a oscurecer, dice. Y que de ahí va a surgir, ¿verdad? Aviones de combate o helicópteros de combate. Algunos hasta le ponen nombre ya, ¿verdad? A mí me asombra cuando estaba estudiando esto, ¿verdad? Algunos le toman nombre de que los parecidos a ese animalito de la langosta, el saltamonte, son los helicópteros Apache, ¿no? Que ya se usan, que ya están inventados. Y por eso les digo, hermano, el Señor viene pronto. El arrebatamiento está próximo, hermano, pronto. Así que preparémonos en el nombre del Señor. Por eso el Señor, yo pienso, ¿verdad?, que ha permitido esta situación de la pandemia para hacernos reflexionar, recapacitar, que la gente busque a Dios. Pero muchas veces, hermano, ¿verdad?, yo lo estoy viendo ahora en la iglesia. En lugar de que la gente busque a Dios, se aleja más de Dios, ya que porque pasó casi un año sin ir al templo, ya no quieren llegar, ya no quieren asistir, ya no quieren involucrarse. Hay mucha resistencia para levantarse y levantar la obra de Dios. Es asombroso, hermano, la verdad, en el nombre del Señor se los digo, que en lugar de que esto nos haga reflexionar, decir, oye, si el Señor viene pronto, vamos a trabajar más por su obra, vamos a evangelizar, vamos a levantar su casa de oración, vamos a hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque nos está hablando el Señor, que miren cómo vienen las cosas. Y entonces aquí va a venir peor todavía, ¿verdad? Cuando ya venga el arrebatamiento, ya suceda, van a venir desastres grandes. El versículo 7, hermanos, nos habla la descripción de las langostas. Por eso ahí ya nos confirma totalmente. Dice, el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. Y el ruido de sus alas eran como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la guerra. Ahí está. Ya nos describe, hermanos, cómo son esas langostas. En el versículo 2, el versículo 3, perdón, no nos dice, nada más nos dice, y salieron langostas. Algunos pensarán, ¿verdad?, literal. Son los animalitos, los saltamontes, ¿verdad? Pero no, en el versículo 7 ya nos dice, ¿verdad?, cómo eran esas langostas. Y todo lo que nos describe y todo lo que nos de las características de esas langostas, pues exactamente son, ¿verdad?, diferentes a los animales. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Ahí está. Esos son los 5 meses, ¿verdad?, que algún armamento, que algún gas, que alguna cosa que les causa problema físico, pero no los mata, los va a estar atormentando por el dolor o la molestia, ¿verdad?, o la irritación que van a sentir, en fin, todo lo que se va a sentir por los daños adversos de estos gases o de este armamento, va a ser tormentoso. Entonces aquí estamos viendo, hermanos, cómo hay una descripción. Por ejemplo, en la cabeza tenían
algo semejante a una corona de oro, las hélices pues de los helicópteros, ¿verdad? El largo cabello de las mujeres es una alegoría de las grandes hélices de un helicóptero. Uno puede discernir el rostro de un hombre dentro de estos altamontes o dentro de los helicópteros, el del piloto de la cabina del helicóptero. O sea, Juan vio, se imagina lo que vio Juan, va asombroso, aleluya. Cuando ve, ¿verdad?, estos artefactos que él no sabe cómo describirlos, ve a los pilotos. O sea, por eso dice tenían cara humana, ¿no? Porque ve ahí a los hombres que están conduciendo, ¿verdad?, a estas aeronaves. Y entonces él dice, ¿verdad?, tenían cabeza, ¿verdad?, caras humanas. Sí, porque adentro van los pilotos. Esos dientes que ven puede referirse a las pinturas en forma de dientes de la parte delantera de los helicópteros de combate. O sea, yo veía unas imágenes, ¿verdad? Si usted busca ahí en internet, en el Google o en YouTube, va a ver que esos helicópteros muchas veces los pintan. Y precisamente los pintan con dientes, ¿verdad? Los pintan con dientes, exactamente, así se ven en las imágenes que yo vi, ¿verdad? También otros pueden decir que las ruedas, cañones o estabilizadores de los helicópteros tienen parecido a los dientes de león, ¿verdad? En otro escritor también, ¿verdad?, asemeja los dientes de leones también a las ruedas, cañones o estabilizadores. Amén. En la apariencia humana, ¿verdad?, que yo les decía, también pues los pilotos en las escotillas, ¿no?, donde se meten. Ya ves que los helicópteros pues va conducido muchas veces, a veces nada más por una sola persona. También nos dice, este pasaje nos muestra que los insectos no son insectos literales, sino máquinas voladoras de acero, que el profeta Juan nunca había visto en su época y por lo tanto no podía nombrarlas por su nombre. Sí, porque dice que tienen corazas de hierro, ¿sí? Coraza, o sea, todo su cuerpo, lo que él ve. Y si usted mira esos tipos de helicópteros, así se parece mucho al animalito de la langosta, ¿verdad? Largo así, pues obviamente son de hierro, ¿no? De fierro. No va a ser de otro material, que el fierro es lo más fuerte, ¿no? Para poder hacer ese tipo de aeronaves. Eso, ¿verdad?, es muy claro. La armadura de hierro, el ruido de las alas, el ruido de las hélices del helicóptero es similar al ruido de varios caballos al galope, ¿no? Por eso decía Juan, al estruendo de muchos carros. Es lo único que había en esa época, ¿verdad? Por el Imperio Romano usaba muchos carros de combate cuando iba a las guerras. Los carros tirados de caballos se escuchaban fuerte, ¿verdad? El ruido de las ruedas de los carros, que era lo que había hasta la época de Juan, del apóstol Juan, que sí existían ya los carros, ¿verdad?, tirados por caballos para combatir, para ir a la guerra. Entonces él, lo único, ¿verdad?, que puede relacionarlo en ese momento son los motores, ¿verdad? Lo que escuchó Juan son los motores, las hélices, ¿verdad? Las hélices, dando vueltas, pues es el ruido, ¿verdad? El ruido que hacen, y él lo compara con los carros de caballos de su época. Amén. La forma de los helicópteros dice que tenían parecido a un escorpión en sus colas. O sea, la parte de atrás, él describe a toda la aeronave como una langosta. Pero la parte de atrás, ¿verdad? Si usted ve esos tipos de helicópteros, tienen hacia alzadita la cola de atrás, como si fuera un escorpión. Y dice que de ahí salen, ¿verdad? Ahí salen esos aguijones, él así lo compara, tienen el poder para dañar. O sea, quiere decir que de la parte de atrás, o sea, esos helicópteros pueden llevar misiles en su cola y son lanzados. De ahí tienen, dice, ¿verdad? Prácticamente de ahí sale el poder de los helicópteros. Poder para dañar. O sea, como cañones, disparan.
Ahí nos damos cuenta, hermanos, entonces, que el apóstol, aleluya, vio un conflicto bélico que se desata cuando esa trompeta es tocada en el cielo. En la tierra ni lo saben, ¿verdad? Ni le escuchan ni nada. Y la iglesia se está gozando en la boda del Cordero, aleluya. Los 7 años, ¿verdad? De gran tribulación en la tierra. Allá eso es de gozo para los que creyeron en Cristo, para los que buscaron a Dios, para los que se acercaron al Señor, para los que verdaderamente quisieron seguir a Cristo. Por eso yo les invito en el nombre del Señor a los que están escuchando este mensaje. Satanás no va a tener, ¿verdad?, consideración en esta tierra después de que la iglesia suba a los cielos y que el Espíritu Santo igual, ¿verdad?, suba con la iglesia. No va a tener consideración. ¿Por qué? Porque el versículo 11 dice que el rey que los comanda y que hace todo ese conflicto es el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, destructor. Viene a destruir, el Señor lo dijo, ¿verdad? Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, dijo Cristo. Pero el enemigo dice que Satanás vino para hurtar, matar y destruir. Ahí está. Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y el versículo 12, donde terminamos la lectura y esta predicación, dice, el primer ay pasó, pero vienen 2 más después de estos. Aleluya. Que completan la serie de 7 trompetas. O sea que va subiendo de nivel la catástrofe. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde. Hacemos una oración. Y si alguien quiere aceptar a Cristo, arrepentirse, hágalo en el nombre del Señor. En verdad, es lo mejor que podemos hacer. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos misericordia por las almas y por las vidas que están escuchando este mensaje. Si alguno te quiere aceptar y levantarse y volverse a ti, ayúdalo, Padre Celestial. Ten misericordia de tu iglesia, de tu pueblo también, porque hay mucha gente, Padre, que está alejada, que está apartada, y que, Señor, no se dan cuenta, Padre, o no quieren darse cuenta de que tu venida está cerca. Dios mío, ayúdalos a que vuelvan a ti, a que se levanten en el nombre de Jesús, y aquella persona también que quiera recibirte en su corazón, perdónalos, límpialos, lávalos con tu sangre preciosa, mi Señor Jesús, perdónalos, y que ellos también se reactiven, Padre, que ellos también caminen contigo, busquen tu presencia y se vuelvan a ti, Señor. Gracias por este mensaje de tu palabra y por darme la oportunidad de hacerlo, Señor, para la gloria de tu santo nombre. Es un gusto hacerlo, Padre, servirte. Para mí es un gozo, Señor. Muchas gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde. Primeramente Dios, el próximo domingo 21 de marzo estaremos predicando otra enseñanza más del Apocalipsis. Hasta la vista en el nombre de Cristo. Amén. Las olas inmensas de embravecido mar que asaltan de mi alma la pobre embarcación. De rodillas a Cristo clamé y el huracán deshecho fue al instante a la voz de Dios. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi